Bien, el día de hoy vamos a ver suma y diferencia de vectores por tres métodos. El primer método es por vectores unitarios o de forma cartesiana, el segundo es por el método de cabeza-cola y el tercero por el método del paralelogramo. Bien, empecemos con el de vectores unitarios o de forma cartesiana. Mira, vamos a empezar primero por vectores unitarios. Imagina que yo tengo un vector unitario A, tengo un vector unitario B. Y vamos a escribirlo en función a vectores unitarios. Voy a poner, por ejemplo, AI. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos sumar dos vectores unitarios? Sí, pues es sencillo. Bien, pero antes de esto tienes que tener en consideración algo. Cuando nosotros sumemos vectores, ya sea de forma de vectores unitarios o cartesiana, hay que tener en cuenta que las X siempre se suman con las X, las Y siempre se suman con las y las Z siempre se suman con las Z. Y bueno, en forma de vectores unitarios, podemos decir que las I siempre se suman con las I, las J siempre se suman con las J y las K siempre se suman con las K. Entonces, si yo quisiera hacer la suma de mis vectores, es decir, yo puedo expresarlo de esta forma. A más B, el vector A más el vector B, es igual a más D y más B más E. Bueno, A más D es A más D más B más E, J más C más F, K. Y eso sería mi vector sumado de forma en vectores unitarios. A ver, ahora, ¿qué crees que va a pasar si yo resto mis vectores? Es decir, A menos B. Mira, si yo restara mis vectores, lo que va a cambiar no va a ser este más que está acá. ¿Sí? Ten en cuenta este más que hemos ido sumando los vectores. Lo que va a cambiar es en el signo de la componente. Si yo dijera A menos B, sería A menos D. Recuerda, A menos D, porque lo que estamos restando son las componentes de los vectores. A menos D, B menos E y C menos F. ¿Sí? Y eso sería lo que cambiaría en nuestro vector. Ahora, ¿qué tal si nosotros lo sumamos de forma cartesiana? Mira, voy a tener mi vector ahí, que sería el vector A, y pues tiene estas coordenadas. Si me dijeran suma los vectores y exprésarlos en forma cartesiana, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A más D va a ser mi coordenada en X, B más E, B más E, esto es B más E, esa va a ser mi coordenada en y C más F va a ser mi coordenada en Z. Y si fuese una diferencia de vectores, es decir, A menos B, ya sabes qué es lo que va a cambiar, el signo de aquí, de las componentes, ¿sí? Sería A menos D, B menos E, C menos F, si fuese una diferencia de vectores, en vectores unitarios o cartesianos. Ahora bien, ¿cómo vemos la suma de vectores y diferencia de vectores a través del método cabeza-cola? Bien, yo en un video anterior ya había explicado que por cuestiones, bueno, digamos, didácticas o de comodidad, solemos colocarle nombres coloquiales como cabeza-cola al vector, donde la cola es la parte inicial de nuestro vector y la cabeza es, digamos, la flechita. Mira, vamos a tener un vector A, voy a dibujarlo. Este es mi vector A. Y pues por acá voy a poner a mi vector B. Son dos vectores. Ahí está A y aquí está B. Bien, el método de cabeza-cola ya más o menos te debes imaginar. Vamos a relacionar la cabeza y la cola de nuestros vectores. Y mira de qué forma. O sea, vamos a ubicar el primer vector que es A y B. Bien, cuando nosotros sumemos vectores, al decir A más B o B más A, va a ser lo mismo, porque se cumple la propiedad conmutativa de la suma. Bien, eso sí se cumple. A más B es lo mismo que B más A. Así que yo podría tomar como cola inicial la cola de B y luego sumar A, o caso contrario, tomar la cola de A y luego sumar el vector B. Mira lo que vamos a hacer. Tengo la cola de A, aquí está la cabeza de A. Entonces, si yo voy a sumar mi otro vector, si esta es la cabeza de A, aquí tendría que estar la cola de B. Es decir, mira, voy a transportar esta cola de B hacia acá arriba. Y voy a dibujarlo de esta forma. Ese sería mi vector B.
¿sí? De tal forma que yo al trazar el vector suma voy a ubicar la cola del primer vector que tracé. En este caso tracé la cola del vector A. Y voy a dibujar mi vector hasta la cabeza del último vector. Digo último vector, bueno, en este caso porque estamos trabajando solo dos vectores. Pero si tuviera un conjunto de vectores como A, B, C, D, E, entonces voy a buscar la cola del primer vector y voy a dibujarla hasta el último vector, hasta la cabeza del último vector. Y esto es lo que pasó aquí, mira. Nuestro vector A, ahí ubicamos su cola y lo dibujamos hasta la cabeza de B. Y esto va a ser A más B, el vector A más B. ¿Sí? Bueno, estoy dibujando un módulo para especificar qué es módulo, pero prácticamente este es el vector A más B. ¿Sí? Si quieren le quitamos el módulo porque creo que... Ahí está. Creo que mejor, ahí está. Ese es mi vector A más B. Ahora bien, mira, te voy a dar un consejito, un truquito, que suele a veces ser un error común. Imagina que pues nosotros estamos trazando nuestros vectores cabeza-cola, cabeza-cola. Este es mi vector A. Este es mi vector, bueno, ya no voy a ponerle B, voy a ponerle C. Imagina que a mí se me ocurre jalar desde la cabeza de C hasta la cola de A y trazo ese vector. Que bueno, que sea mi vector D. Bien, hay una propiedad en vectores que nos dice lo siguiente. Si tenemos un polígono cerrado, unido cabeza-cola, como en este caso, mira, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza y cola, cabeza, y se vuelve a repetir y tengo un polígono cerrado, la suma vectorial de todos esos vectores va a ser 0. ¿Sí? Eso se cumple. Es por eso que nosotros siempre trazamos, cuando hacemos la suma, desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. Y en este caso ves lo contrario, por eso la suma es 0. Ahora bien, ¿qué sucede al yo trazar la diferencia de vectores del método de cabeza-cola? Mira, y es sencillo. Tú tienes que comprender algo que es lo siguiente. Mira, que si tengo un vector B, que vamos a trabajar con menos B, el vector B, si yo quisiera encontrar cuál es menos B, mira, menos B es el mismo vector con el mismo módulo, pero con diferente sentido, ¿sí? Este va a ser el vector menos B. Entonces, si yo quisiera trazar A menos B, yo puedo decir que esto es una suma. Claro que yo puedo decir que es una suma, porque recuerda que A menos B no es una suma de escalares, ¿sí? Recuerda, la suma escalar es muy distinta a la suma vectorial. Así que yo puedo decir lo siguiente. A más menos B. Y se sigue cumpliendo, ¿sí? Eso sí lo sabes. Se sigue cumpliendo. Y el vector A menos B, recuerda que no es un número. El vector menos B es un vector. Así que mira, voy a ubicar otra vez mi vector A. Imagina que es similar al que habíamos trazado antes. Ahora tengo que ubicar mi vector menos B. Y el vector menos B es así. O sea, mi vector menos B gráficamente va a ser así. Menos B. Y esto es A. Perfecto. Ahora, si yo quisiera trazar la diferencia de vectores, es decir, A menos B, mira, justo tengo cola, cabeza, cola, cabeza. Entonces debería ser así. La cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. Y esto sería A menos B. ¿Sí? Es sencillo comprendiéndolo de esta forma, ¿verdad? Porque, bueno, lo único que hemos tenido que hacer es invertir el sentido de nuestro vector y aplicamos lo mismo. Y recuerda, mira, aquí estamos trazando, por ejemplo, hemos elegido como vector inicial menos B y como vector final A, lo cual sería, bueno, menos B más A. ¿Sí? Recuerda, pero yo puedo invertirlo por comodidad y obtengo A menos B. Y es lo mismo. Bien, espero haya quedado claro esta parte. Ahora vamos a pasar por el método del paralelogramo. Mira, el método del paralelogramo yo creo que es una forma más utilizada por su comodidad al momento de operar, porque es un método más matemático. Pero mira cómo funciona. Tengo un vector A, voy a dibujar mi vector A acá y mi vector B hacia acá. Lo mismo.
Ahora bien, ¿qué nos dice el método del paralelogramo? Oye, ya no vas a cruzar cabeza-cola, sino lo que vas a hacer es unir tus dos vectores con cola. Es decir, voy a hacer lo siguiente, mira, voy a hacer llegar a mi vector hacia acá. Bien, ahí está, ese es mi vector B. Lo he trazado hacia arriba, ahí está mi vector B. Ahora ya están cola con cola. Ahora, ¿qué es lo que me sigue diciendo el método del paralelogramo? Mira, vas a tener que trazar líneas paralelas a tus vectores. Ojo, líneas paralelas, no vectores paralelos, líneas paralelas. Entonces, mira, ahí está mi vector A. Voy a recorrer un poquito hacia acá y mira, ahí voy a trazar una línea paralela, punteada. Y mira, acá está mi vector B. Igual voy a trazar una línea paralela hacia arriba, de esta forma. Bien, método del paralelogramo, dime qué sigo haciendo. Bien, el método del paralelogramo me va a decir lo siguiente. Ubica la unión de los dos vectores que trazaste cola con cola y llévala hasta la unión de esas dos líneas paralelas punteadas que trazaste. Y ese vector que tienes ahí es A más B. Oh, genial. Y ahora mira, ¿cuál es el bonus que nos da el método del paralelogramo? Y nos dice, mira, la suma vectorial la puedes expresar matemáticamente de la siguiente forma. El módulo, bueno, se le conoce R porque a la suma vectorial se le denomina resultante, ¿sí? Pero mira, R de resultante va a ser igual a, bueno, aquí estamos hablando de el módulo. El módulo de la resultante recuerda que es A más B. Es igual a nuestro vector A, el módulo del vector A al cuadrado, más el módulo del vector B al cuadrado, más 2 veces el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. Mira, el coseno del ángulo entre ellos es este. No la dirección de los vectores, sino el ángulo que hay entre ellos, ¿sí? Este ángulo de acá, ¿sí? Yo le estoy denominando θ. Bien, y así se expresaría matemáticamente la resultante, que en verdad, bueno, es un juego matemático, porque vamos a trazar, digamos, aquí vamos a trazar unos triángulos rectángulos, por lo cual vamos a obtener esto. Bien, y ahora, ¿qué sucede con la resta de vectores? Va a ser lo mismo, ya te has dado cuenta que en los tres casos ha sido lo mismo. La resta de vectores o la diferencia de vectores no es cosa del otro mundo, es suma de vectores con un vector con signo opuesto, o bueno, con sentido opuesto. Entonces mira cómo trazaría yo A menos B. El vector A menos B, o la D también se le conoce diferencia de vectores. Mira, voy a trazarlo de esta forma. Aquí está mi vector A y acá va a estar mi vector menos B, ¿sí? Ahora, mira, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Unirlos cola con cola. Recuerda el primer paso del método del paralelogramo. Une tus vectores cola con cola. Entonces, creo que se me hace más cómodo pasar el vector A hacia acá. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a poner mi vector B hacia allá, menos B, y el vector A lo voy a trasladar hacia acá. Mira, y me va a quedar algo así. Ese sería mi vector A. Ahora bien, ¿qué es lo que me dice el método del paralelogramo? Bien, que ya lo había repetido antes. Traza líneas paralelas a tus vectores, de tal forma que te debe quedar un paralelogramo. Por eso se llama el método del paralelogramo. Ahora sí, con esas líneas, entonces lo que vas a tener es lo siguiente. Trazas tu vector desde la cola hasta la unión de esas dos líneas paralelas, y eso va a ser A menos B. Y ahí va a estar perfecto, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo expresas matemáticamente? Va a ser lo mismo, ¿sí? Pero hay una pequeña variación en un signo, y ahora te vas a dar cuenta en qué signo es. Sería A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces el producto de los módulos. Recuerda que aquí estamos trabajando con módulos, todos son módulos, por eso es módulo acá. Menos 2A por B, coseno del ángulo, el mismo ángulo que forman estos vectores, ¿sí?
Bien, en el video anterior había explicado sobre suma y diferencia de vectores, pero quisiera ahora aclarar acerca de un tema que es con respecto a los ángulos cuando utilizamos el método del paralelogramo. ¿Sí? Bueno, este video va a ser corto. Bien, tienes que comprender algo, que aunque los vectores se sumen, los ángulos se van a restar. ¿Sí? Así de sencillo. Tomamos el vector que tiene el ángulo más grande, ¿sí? En este caso B tiene el ángulo más grande, que es θ. A ver, A no tiene ángulo porque está en el eje X positivo, ¿sí? Su sentido está en el eje X positivo y todo lo que está en sentido al eje X positivo tiene de ángulo 0. Así que el ángulo que yo voy a utilizar para trazar el método del paralelogramo, ¿tú recuerdas el método del paralelogramo? Es así, trazas líneas paralelas y ubicas a tu vector hasta donde cortan esas líneas paralelas, ¿sí? Desde el inicio hasta donde cortan. Pero el ángulo que trabajas matemáticamente, la fórmula, ecuación, como quieran llamarle, la ecuación de la resultante es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado más 2 veces el producto de a por b y el coseno del ángulo. Y ahí está el coseno del ángulo. El coseno del ángulo lo tomamos de la diferencia de los ángulos, ¿sí? Aunque se estén sumando, se saca la diferencia, que sería el ángulo θ en este caso menos 0. Recuerda que siempre lo restas el mayor ángulo menos el menor ángulo. θ menos 0. Así sea a más b, y acá lo veas al revés, b más a. Recuerda que es lo mismo, ¿sí? Y bueno, el ángulo que vamos a utilizar sería θ. Ahora bien, vamos por el segundo ejemplo. Mira, acá tenemos ya un ángulo que es diferente de 0 y hemos levantado la dirección de A. Y tenemos que ahora tiene un ángulo θ y B tiene un ángulo alfa. Bien, mira, vamos a trazar nuestro paralelogramo, que sería de esta forma. A ver, voy a tratar de hacerlo. Ahí está. Bien. Ahí está nuestro paralelogramo. Y recuerda que el vector va desde la unión de ambos vectores hasta donde se cruzan las líneas paralelas. ¿Y cuál va a ser el ángulo que vamos a tomar cuando vamos nosotros a aplicarlo matemáticamente? Va a ser este ángulo. Y ese ángulo es alfa. Recuerda que alfa es el ángulo más grande, así que va a ser alfa menos θ. Ese va a ser el ángulo que nosotros vamos a aplicar cuando utilicemos el método del paralelogramo, o sea, coseno de alfa menos θ. Bien, ahora por último, mira, imagina que ya no estamos trabajando en el X positivo, sino ahora estamos trabajando en el X negativo, o sea, acá. Recuerda que pues eso solo va a definirlo el ángulo, es decir, la dirección de nuestro vector, pero se va a trabajar de la misma forma. ¿Quién es el que tiene más ángulo? Alfa en este caso, alfa menos θ. Y ese va a ser el ángulo que vamos a trabajar, que va a ser esta porción de ángulo. Y si quieres también lo vamos a trazar, ¿sí? Acá, mira, tenemos un vector que está acá y acá. Mira, ahí estaría nuestro vector. Bueno, ya no tracé líneas punteadas, pero ese va a ser nuestra suma vectorial. Y ahí estaría. Y bueno, solo quería aclarar esto con respecto a los ángulos, por si quedó alguna duda en el video anterior. Y ahora sí, hasta pronto.